Qué felicidad verlos. Estoy viendo caras que no veía hace un buen rato. ¿Quién vino el estudio pasado? Ok, ok. ¿Y qué tal? ¿Les gustó? ¿Sí? ¿No? ¿Meditamos en eso en la semana? Bueno, ¿Recuerdan cuál es el valor que estamos tocando este mes? El valor de los 5 que tenemos ahí, que representan estudio. premio para el que conteste. Libertad, Sí, la libertad. exactamente. Bueno, justo estamos ya en nuestra tercer estudio acerca de este gran valor. Y recordando un poco lo que pasó la semana pasada, em, que nos platicaba Gil acerca de libertad, pero antes de tocar ese tema, como los comerciales, vamos a orar, ¿sí? Acompáñame todos a inclinando su rostro, cerrando sus ojos. Señor, hoy te damos gracias, Padre, por darnos la libertad de poder estar juntos aquí. Gracias porque es tu gracia y es tu amor que nos permiten hoy estar sentados, Señor, escuchando de tu palabra, escuchando lo que tienes preparado para nosotros. Te pido que seas tú quien tome el control de esta reunión, que quites todo distractor, Señor, todo lo que hayamos pasado en la semana, que podamos venir con un corazón totalmente abierto, transparente contigo, para que nos examines, Señor, y podamos escucharte y poder, Señor, recibir y dar fruto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la vez pasada, sí, escuchamos algunas respuestas de parte de ustedes de qué es libertad. Y como somos un quórum bastante amplio ahora, me gustaría preguntarles de nuevo, ¿qué es lo primero que empiezan cuando escuchan la palabra libertad? Anímense, anímense. Sí, ¿cómo te llamas tú? Fernanda. Fernanda, ¿qué es lo primero que piensas cuando te dicen la palabra libertad? Ok. Stephanie, ok. ¿Qué es lo primero que piensas cuando te dicen la palabra libertad o escuchas la palabra libertad? Ok, ok, ok. Justo, Fer, sin preocupaciones. Ok, ok, ok. ¿Alguien más? Vale. Justo lo que abordamos acerca de libertad era que, quien no sepa, yo soy abogado, ¿sí? De la Facultad de Libre Derecho de Monterrey. No me pagaron por decir eso, pero bueno. Por Em, favor, quítenlo del video. elimínenlo. No nos patrocina. Como abogados, todos tenemos aquí las mismas libertades, ¿vale? Desde libertad de expresión, de pensamiento, de asociación, de profesión y todo ese tipo de libertades que tenemos. Nuestra ley las reduce en lo que es un derecho fundamental, que es el libre desarrollo de la personalidad, ¿sí? Voy a llegar a un punto con esto, ¿vale? Vengan conmigo. Este derecho te dice, oye, tú que estás sentado acá y nosotros acá, tú tienes la libertad de hacer de tu proyecto de vida lo que tú quieras, ¿vale? Si quieres estudiar cierta cosa, si quieres pensar acerca de ciertos temas, de cierta, a una ideología en particular, todo este tipo de cosas tú tienes la libertad de hacerlo, ¿sí? Y nadie en principio puede limitarte para que tú lo hagas, ¿vale? Es interesante cómo cada uno de nosotros, viviendo en una sociedad, el mismo Estado nos reconoce que por el simple hecho de ser seres humanos tenemos estas libertades. El hecho de que tú seas mujer y yo hombre tenemos las mismas libertades, ¿vale? El hecho de que sea un niño o una persona que tiene 24 años o una persona mayor tiene exactamente las mismas libertades, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos tú y yo con esa libertad? Piensa. Mismas libertades tú y yo. ¿Cómo las aprovechas? ¿Cómo las usas? ¿Sí? Por ejemplo, el hecho de tener una libertad de expresión nos da a ti y a mí el ejercicio de poder expresarnos como ahorita lo estamos haciendo. ¿Sí? Sin embargo, esa libertad de expresión se ve limitada por la ley. ¿Por qué? Porque toda libertad de expresión tiene un marco. ¿Sí? Tú puedes
ejercer este derecho siempre y cuando no incites a la violencia, ¿vale? Libertad de expresión también se puede ver en la manera en la que vestimos. Tú te vistes hoy con estos colores, con esta camisa, con esta blusa, etcétera. Sin embargo, no vamos a salir el día de mañana desnudos por la calle, porque eso atenta hacia el pudor público, ¿sí? Entonces, como vemos, nacemos con libertades. En principio, podemos hacer con estas libertades lo que queramos. Al final, tú puedes expresarte como yo lo estoy haciendo de esta manera y vestirme como estoy vestido. Sin embargo, hay un límite, ¿sí? Que estoy y que estamos respetando todos en este lugar. Ahora, un ejemplo muy claro, para terminar con este tema de libertad como introducción, es el tema de la profesión, ¿sí? Todos aquí estamos o estamos viendo qué carrera estudiar y ejercer. Sin embargo, también la actividad que tú vayas a ejercer el día de mañana está limitada a que sea una actividad lícita, ¿vale? Entonces, hay que estar bien atentos con eso, chavos. Asesórense con un abogado. Dejo mi número aquí al final. Entonces, em, ahora, la pregunta importante es lo siguiente. ¿Cómo vivir en libertad con base a lo que Dios ya estableció? ¿Sí? Aquí lo importante es que hay un principio que por ley el derecho lo establece, que es la ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento, ¿sí? Al final de cuentas, tal vez todos nosotros, por conciencia, porque vivimos y crecimos en una sociedad, sabemos que tenemos que andar vestidos por la calle. Pero aunque tú no lo sepas y aunque no te enseñaron, la ley lo establece, ¿sí? Hay un pudor, no puedes salir así o hacer una actividad que sea ilícita, está ya marcado. El hecho de que tú lo sepas o no, no es una diferencia, ¿sí? Y ese es un punto importante que tenemos que entender. Este versículo que ponemos aquí de 1 Corintios 6:12, Si nos que- apoyan con la siguiente diapositiva. no sé si me puedes apoyar leyéndolo, Claro. ¿vale? Dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Justo. Dios ya tiene establecido qué es lo que me conviene a mí y lo que te conviene a ti. El hecho de que tú y yo no lo sepamos depende de nosotros. Al final tenemos la palabra. Es la herramienta principal con la cual podemos conectar con Dios, ¿sí? El hecho de que tú tomes un tiempo a la semana, diariamente, para escuchar y entender qué es lo que tiene Dios para ti, viviendo en libertad, eso va a depender de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, no sé si quieren agregar algo con esto. Bueno, creo que yo nada más tenía aquí como un comentario de que prácticamente una ley, pues lo asociamos con un límite, como tú bien lo Correcto. dijiste, Jesús, y un límite que es prácticamente una barrera que no debe ser traspasada, ¿no? Ponías el límite de, bueno, no puedo, sí, tengo libertad de vestirme como yo quiera, pero el límite es no andes sin ningún vestido, ¿no? O Correcto. sea, incluso hay límites de velocidad, hay diferentes tipos de reglas que nosotros somos conscientes que si las traspasamos va a haber una consecuencia, ¿no? Que evidentemente es que nos puedan meter a la cárcel. Y es Correcto. ahí donde perdemos nuestra libertad, ¿no? Entonces sale contraproducente en tu libertad tomar decisiones que crucen esos límites para terminar esclavizado, ¿no? Y eso es prácticamente lo que la Biblia nos dice, ¿no? Entonces, el consejo que la Biblia te quiere dar es que los límites no son malos, traen orden, ¿no? Y a veces pensamos que hacer lo que nosotros queramos es lo correcto, cuando, pues, bien lo decías, Dios dice a veces lo contrario. Sí es. Sí, mucho de cómo entendemos la libertad hoy en día viene a ser, yo puedo hacer lo que quiero, puedo expresarme como quiera, precisamente ignorando tal vez el tema de que existe un límite, ¿sí? Y entender ese límite también es entender que obedecerlo trae recompensa y trae bendición a nuestras vidas. Porque si no entendemos por qué hay que poner freno de mano en ciertas cosas, pues va a ser mucho más difícil enfrentar alguna prueba o alguna circunstancia y poder obviamente mejorar y poder crear carácter, ¿vale? Muy bien, bueno, si le dan a la siguiente diapositiva.
Para los que vinieron la semana pasada, se hablaba de Génesis, o sea, prácticamente el principio, el origen, cómo creó Dios al ser humano y toda la tierra, ¿no? Y en esta predicación que nos compartió mi tío Gil, hablaban de el primer límite que hubo, ¿no? Que fue Adán y Eva tenían toda libertad, estaban en un deleite, en un paraíso, no había maldad, ellos fueron creados para tener un plan perfecto y el único límite que tenían era no comer de un árbol, ¿no? Ellos, y este versículo lo dice, puedes comer libremente del fruto de todo árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y luego menciona la consecuencia. Si comes de su fruto, sin duda morirás, ¿no? Entonces, ellos estaban conscientes de cuál era la consecuencia si cruzaban ese límite. Okay. Bueno, y perdón, otra parte es que, bueno, veíamos eso, que ese era el plan original de Dios, que al final no lo cumplimos, ¿verdad? Conocemos todos el desarrollo de la historia, de cómo sí cruzaron ese límite, por ende empezó el caos en el mundo y hubo muerte, etcétera, ¿no? Ya no fuimos seres eternos, que era lo que Dios tenía planeado para nosotros, pero hay esperanza, y la esperanza la menciona este versículo de Romanos 8, 1 y 2, que dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de Él, el poder del Espíritu de vida te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Jesús vino a restaurar eso que nosotros rompimos, a pesar de que le fallamos y que quebrantamos el único límite que Él tenía para nosotros, Él vino a restaurar eso y a darnos esa libertad y a liberarnos de la muerte. Y después poníamos esta frase que pueden ver aquí en las pantallas, que es que la realidad de lo que pensamos de la libertad es lo contrario a lo que Dios nos dice, porque no hay manera de vivir más libres que viviendo bajo los límites correctos que son establecidos por Dios y no por lo que nosotros definimos como bueno y malo. Exactamente. Y ahora, todos tenemos conciencia. Todos sabemos que cuando estamos haciendo algo malo, nos redarguye ahí un corazoncito, un gusanito que nos dice que las cosas que estamos haciendo están mal. Y también nos sentimos bien cuando hacemos las cosas bien, ¿no? Entonces, a mí desde que yo me convertí, creo, fue muy complicado el empezar a liberarme, como más adelante, como se llama esta presentación o como le quisimos poner de libérate. Fue muy difícil entender cómo es que Dios te dice que Él te dará la salida cuando te pone una tentación que dice que no va a ser más grande de lo que tú puedas soportar, ¿no? Que al final vamos a ahondar un poquito más en esto. Porque yo decía, es que puedo ponerme límites yo, ¿no? En lo individual, cuando sé que lo que estoy haciendo, no sé, en mi caso, contestarle y agarrarme a gritos con mis papás, pues yo decía, ok, sé que tengo que ponerme límites, pero no sé después en qué enfocarme, ¿no? Porque pensamos muchas veces que el ponerte límites es únicamente eso y ya, ¿no? O sea, no enfocarte en otra cosa. Cuando tenemos alguna adicción a las drogas, al alcohol, a la pornografía, a ver mucho Instagram, mucho TikTok, a comer, a la comida, pensamos igual, a la comida, a comer comida chatarra que no nos, o sea, constantemente, vaya, porque no tiene nada de malo de repente echarte unas papitas. Luego decimos, es que ¿cómo le hago? Porque luego vuelvo a caer. Me pongo los límites de no ver cosas en la tele, de no ver cosas en la computadora, de quitar mi teléfono del lado de la cama, pero luego cuando estoy sola o cuando estoy solo vuelvo a caer, vuelvo a comer esas Oreo que estaban ahí y me las echo todas porque no tengo control. Entonces, lo que queremos transmitir a través de esta diapositiva o de lo que ponemos aquí de estos pasos es tangibilizar y ponerlo en práctica cuando decimos que queremos liberarnos de algo. Primero, necesitamos reconocer que lo que estamos haciendo no le agrada a Dios, que estamos haciendo algo malo, lo que sea, lo que ustedes tengan en su conciencia. Cada uno de nosotros sabemos las cosas malas que hacemos. Incluso no las saben nuestros papás, no las saben nuestros amigos, no las sabe nuestra pareja, nuestros seres cercanos, pero nosotros sí las sabemos y Dios también las sabe. El tema es que eso luego, con el tiempo,
cambia nuestro semblante, cambia nuestra confianza en nosotros mismos, cambia la confianza que tenemos con las demás personas. Entonces es muy importante que el primer paso, como dicen, cuando tiendo a hacer ciertas cosas o mi personalidad tiende a ser de cierta manera, el primer paso es reconocerlo, ¿no? Pero aquí le agregamos, es reconocer que lo que estás haciendo no le agrada a Dios. Este Salmo 51, a mí me quedó muy claro cuando me sentía sucia, me sentía pues no pura ante los ojos de Dios, como cómo rayos me voy a acercar a Dios después de lo que hice, ¿no? Entonces, el leer este salmo, cuando leyendo la Biblia lo leo, es el salmo que David escribe después de haberle fallado a Dios, teniendo relaciones sexuales con Betsabé. Entonces, si me pueden ayudar leyendo Salmo 51, 3, 4, Mauro, por favor. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido puros en tu juicio. Sí, dice Salmo 51, voy a leer la versión NTV, es 3:4, dice, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen, contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Entonces nosotros ya sabemos lo que es malo ante los ojos de Dios. Y recapitulando, el primer paso es reconocerlo. Después es pedirle perdón a Dios y arrepentirnos. ¿Y qué es arrepentirnos? Ok, ya le pido perdón a Dios y tengo que cambiar mi mente. Tengo que renovar mi entendimiento. Tengo que cambiar mi mente, es enfocarme ahora en cómo lo puedo pues cambiar o cómo lo puedo evitar, ¿no? Pero para eso necesitamos la ayuda de Dios, porque muchas veces nos quedamos nada más tal vez en el primero y después lo queremos hacer en nuestras fuerzas, ¿no? De que intento dejar, no sé, el cigarro o el alcohol, que generalmente dicen, y vuelvo, o sea, no lo puedo dejar como tajantemente, porque lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Dice el Salmo 51, 7 al 11, purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Cuando lean todo este salmo, de verdad imagínense en la posición que David estaba. Según Dios era la persona con el corazón transparente, ¿no? Como el corazón conforme al de Dios. Entonces, cuando lo estén leyendo, imagínense cómo se ha de haber sentido David después de fallarle a Dios con Betsabé, ¿no? Entonces, imagínense ustedes lo que se siente o lo que ustedes han sentido cuando le fallan a Dios porque ya le habían pedido perdón y vuelven a fallar en lo mismo. Necesitamos cambiar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento y después, el tercer punto es recordar que Dios no nos va a castigar por lo que hayamos hecho. Si nosotros vamos con un corazón arrepentido y humilde, Dios conoce nuestro corazón y sabe, como lo hemos mencionado en la oración que hizo Jesús, que dice que Dios, te pido que no los quites de este mundo, sino que los protejas del mal. Dios sabe las tentaciones, mismo Jesús fue tentado. Y si Jesús fue tentado, como nosotros, imagínense, como si no fuéramos, pensamos que tal vez Satanás no nos va a tentar a nosotros, pero si lo tentó a Jesús, imagínense a nosotros, ¿no? Y quiero agregar algo ahí. Y justo con este ejemplo, cuando Jesús es tentado en el desierto, la primera persona que sabe más de la Biblia es Satanás. Es él. ¿Cuánto no nosotros, que somos hijos de él, poder acercarnos a través de su palabra para entender el propósito que tiene para nosotros y enfrentar en ese propósito, porque van a venir pruebas, precisamente cómo contraatacar, ¿no? Entonces, al final de cuentas, Jesús contraataca a Satanás con la palabra, siendo él, comprendiendo él precisamente qué es lo que estaba haciendo Satanás, porque ahí es lo peligroso. O sea, Satanás, digo, no se va a acercar como este ser maligno, asqueroso, de que
o sea, a primera vista, se acerca como alguien hermoso. Al final fue un ángel, ¿no? Entonces, sabe qué nos gusta a cada uno y va a entrar sutilmente como la serpiente con una idea. Entonces, preciso es entender y reconocer nuestra debilidad siempre frente a lo que nos topemos día a día. Y entender y meditar en la palabra, porque es eso que nos va a ir limpiando y dando más entendimiento para discernir entre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y tener las fuerzas para poder enfrentarlo. Exactamente. Y eso, complementando lo que dice Jesús, cae mucho en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, que mismo la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso. Entonces, el punto 3 y 4 están muy relacionados porque cuando fallamos, ¿qué es lo primero que se nos ocurre, no? ¿Cómo rayos me voy a presentar en el grupo de jóvenes después de lo que hice entre semana? ¿O cómo voy a ir el domingo a escuchar a mi pastor después de lo que hice? Entonces, el hilar estos dos puntos es en el versículo de 1 de Juan 3, 20, 21, dice, aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios. Si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. O sea, ¿qué te dice? Que aun cuando te sientes de esa manera, te acerques al Señor pidiéndole perdón y que te sane esas faltas que has cometido, ¿no? Y luego dice en 1 de Juan 4, 18, en esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Cuando nosotros pensamos que Dios nos va a castigar, es porque verdaderamente no conocemos su amor. Entonces, en el punto 4 dice, cualquier pensamiento de culpa, hipocresía, soledad, porque es mejor aislarme, ¿no? Viene de Satanás, viene de nosotros mismos, pero recordemos que los tres enemigos del creyente, la naturaleza, que somos nosotros mismos, la antigua naturaleza, la sociedad y Satanás. Satanás está en control de todas de las otras dos, o sea, Satanás controla también nuestra antigua naturaleza, ¿no? Entonces, o mejor dicho, Satanás influencia a nuestra antigua naturaleza. Entonces, esos pensamientos empiezan a quererse hacer casita en nuestro pensamiento y en vez de irnos a Dios y compartirlo con otros amigos, que después está relacionado al punto 5, nos quedamos en la soledad y nos llenamos de amargura y ya no queremos enfrentar todos estos temas que traemos en la cabeza, ¿no? Entonces, todo pensamiento que no sea bueno, que no sea puro, que no sea de honra, no viene de Dios. Entonces, automáticamente esos pensamientos debemos de ser lo suficientemente capaces y practicar el cancelarlos, haz de cuenta, y dejar que todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, que es Filipenses 4:8, entre en nuestra cabeza, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que considero que resume mucho esto, que es el sentirte culpable o el sentirte tú la víctima viene de Satanás. ¿Y Dios qué quiere? Que te responsabilices. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Preciso por lo que comparte de ahí. Somos súper influenciables con todo lo que vemos y escuchamos día a día. Conversaciones que tenemos con las diferentes personas con las que convivimos. Al final de cuentas, si eso trae esos sentimientos, ¿qué es lo que busca Satanás? Apartarte, ir apartándote poco a poco de la presencia de Dios, del amor que Él tiene, pero precisamente es responsabilizarte, ¿qué? Acercándote a Él. O sea, diciendo, reconozco mi debilidad, ¿no? O sea, Exactamente. quiero que tú me ayudes porque sin Él no vamos a poder. ¿Qué fue lo que pasó en Génesis? O sea, ¿qué era lo que quería Satanás? Quitarles todas las bendiciones, o sea, que se apartaran de Dios, Adán y Eva. ¿Y qué fue lo que hizo a Adán? Esconderse, en vez de responsabilizarse, en vez de enfrentar su problema y confesarlo al Señor. Luego, relacionado, siguiente punto, perdón, pide ayuda. Comparte por lo que estás pasando con tus amigos creyentes y personas maduras en la fe. ¿Alguien me puede ayudar leyendo Gálatas 2, por favor? 6:2. Gálatas 6:2, perdón. ¿Alguien que traiga Biblia? ¿Ven que me ayudes?
O el que ya lo haya encontrado, levante la mano y... A ver, Paola. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Exacto. Entonces, no estamos en este mundo para vivir las pruebas y las tentaciones solos. Entonces, eso es un punto muy importante que lo vamos a ir ligando con las siguientes slides, de compartirlo. O sea, yo sé que es muy difícil, pero cuando te das cuenta que las demás personas o que tus amigos creyentes están pasando por lo mismo, ya no te sientes solo. E incluso las personas maduras con la fe te pueden aconsejar y puedes sobrellevar mejor lo que estés viviendo, ¿no? Y finalmente, establece límites, pero no nos quedamos nada más en establecer límites, sino que enfoques tu tiempo en otras cosas. Y ahí va muy relacionado con el versículo con el que inicié hablando, Primera de Corintios 10:13, que dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel, que no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Ahorita más adelante vamos a explicar más a fondo en qué significa que Dios nos dé una salida. Y no sé si gusten empezar a platicar de lo que sigue. Muy bien. Bueno, la siguiente slide y en lo que nos queremos enfocar para darles algunos consejos que les puedan ayudar a ustedes a establecerse límites y a realmente vivir en esa libertad que Dios quiere para cada uno de nosotros. Bueno, vamos a recurrir a nuestro famoso pentágono con los 5 aspectos de nuestra vida, que es el espiritual, el social, el físico, el familiar y el profesional. Y bueno, antes de comenzar de lleno con este tema, yo tenía preparada como una historia, ¿verdad? Que escuché y me impactó mucho. Se las voy a platicar. Dice, llega un hombre con su pastor muy molesto y le dice, estoy muy enojado con Dios, estoy realmente decepcionado. Este muchacho, llamémosle Francisco, ¿nadie aquí se llama Francisco? Eric. ¿Qué pasó ahí? ¿Puedo? ¿Puedo decirle Eric? Paco, bueno, Paco, mejor, para no entrar en conflicto. Este muchacho, Francisco Paco, era un creyente de cuna, por así decirlo. Él había escuchado toda su vida acerca de la Biblia y hacía poco se había casado con una muchacha que también era de la iglesia. Y bueno, el pastor, cuando él llega y le dice eso, que está muy enojado con Dios, le pregunta, bueno, ¿y por qué estás enojado con Dios, no? Y Francisco le contesta, lo que pasa es que la semana pasada le fui infiel a mi esposa. Cometí adulterio y por eso estoy enojado con Dios. Y el pastor le dice, bueno, por lo que me dices, yo creo que más bien Dios debería estar enojado contigo, no tú con Dios, pero dime por qué estás enojado con Dios. Y Francisco le explica que por varios meses había sentido una atracción muy fuerte hacia una compañera de trabajo y que ella le correspondía. Y Francisco había estado orando fervientemente de rodillas con ceniza y silicio, rogándole a Dios para que le quitara ese deseo y que por sobre todas las cosas guardara su corazón. Y el pastor le pregunta, oye, pero en esta situación, ¿le comentaste a tu esposa acerca de esta compañera de trabajo? No, le contestó, ¿cómo le voy a comentar esas cosas? Y mientras hablaba Francisco, el pastor tenía un libro en su escritorio y lo comenzó a empujar. Y el pastor le seguía haciendo preguntas. Francisco, ¿y qué hiciste? ¿Te alejaste de tu compañera? ¿Pusiste límites y distancia en esa relación? No, al contrario, comíamos todos los días juntos. Y le decía el pastor, bueno, te voy a interrumpir. Permíteme que antes de que continúes, quiero orar. Y quiero orar para que este libro que tengo aquí no se caiga. Señor, te pido que este libro no se caiga al piso. Y continúa. El pastor le sigue haciendo preguntas y Francisco le sigue contando cómo todas las cosas se dieron con esta mujer, cómo se la pasaban increíble, eran tan compatibles, etc. Y el pastor sigue empujando el libro poquito a poquito. Y lo vuelve a interrumpir y le dice, espera, antes de que continúes, déjame hacer otra oración.
Señor, te pido que las leyes de la gravedad dejen de existir para que este libro no se caiga. Y el pastor seguía empujando el libro hasta que al final, lógicamente, el libro se cayó. Y le dice el pastor a Francisco, estoy realmente enojado con Dios. Me falló porque le pedí que el libro no se cayera y aún así se cayó. Y bueno, esta historia es acerca de cómo es muy triste escuchar que a pesar de que conocemos la palabra de Dios, a pesar de que conocemos su definición de lo bueno y lo malo, lo único que hacemos ante este tipo de situaciones, ¿verdad? Bueno, está muy extrema, espero no sea el caso de ninguno de nosotros, pero lo único que se hace es orar, ¿no? Y por ahí los que han escuchado a mi tío Gil predicar, tiene una frase muy famosa que dice que oración sin acción es pura alucinación. Y yo creo que esta historia lo representa. Primera de Gil. Primera de Gil 2:21. No. Y pues sí, esta era una historia que quería compartir. Es entrando al tema de cómo sí, la oración es muy poderosa. Realmente es un recurso que tenemos a la mano para enfrentar las pruebas del día a día, pero realmente no sirve si no llevamos una acción que sustente esa fe que decimos tener en Dios, ¿no? Y bueno, les voy a leer este versículo que ven aquí en pantalla. Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Lo que les compartíamos hace unas slides pasadas acerca de este versículo de Romanos es que Jesús ya vino a romper y a liberarnos de cualquier pecado al que nos sintamos esclavizados. Pero tenemos que mantenernos firmes y no volver a esa esclavitud de la que ya salimos, ¿no? Y una forma práctica para mantenernos firmes es precisamente ponernos límites. Justo valdría muchísimo la pena que recordáramos a José el soñador. Fue la primera plática, primer estudio que se dio con ese tema de libertad. Recordar que José recibió un propósito de parte de Dios, ¿sí? A través de sus sueños. Él decide creer este propósito, ¿vale? A partir de esa decisión, la vida de José pudiese haber sido muy distinta si no se hubiera permanecido fiel a esa promesa que Dios le había dado. Dios siempre va a permanecer, ¿vale? Nosotros somos los que tenemos que demostrar a través de las pruebas siempre esta fidelidad, creyendo y tomando acción, precisamente. Entonces, José, recap súper rápido, pues fue rechazado por su familia, ¿no? Él cree en Dios, en las promesas que él tiene para su vida y lo primero que fue atacado por su núcleo familiar, ¿sí? Lo que aparentemente tendría que ser un lugar seguro, un lugar de apoyo, un lugar de aliento, se convirtió en un lugar de rechazo para José. Tanto así que su familia trató de asesinarlo, lo vendió, fue difamado, fue encarcelado y así fue la vida de José después de que decidió creerle a Dios. Bien atractivo la vida de José, ¿vale? Entonces, las decisiones que José a lo largo de su vida tomó no fueron nada fáciles. Tuvo que esforzarse y siempre ser valiente con base a cada prueba que la vida le fue dando. Se mantuvo enfocado en el propósito. Y a pesar de que su realidad le gritaba que no iba a ser lo que Dios le prometió que iba a alcanzar, él se mantuvo firme. Después de que Dios le había mostrado, oye, se te van a inclinar las estrellas, el sol, la luna, y estaba ahí como esclavo en un calabozo olvidado, pues como que no suena muy lógico, ¿sí? Entonces, algo que Dios nos dice es que tú y yo vamos a pasar dificultades. Yo espero que hayas recibido de parte de Dios las promesas que tiene preparadas para ti, que las tengas bien tatuadas en tu corazón, porque las dificultades van a venir, seas o no creyente, ¿vale? Entonces, pero qué bendición pasarlos de la mano de Dios. Al final de cuentas, en Juan 16:33, no se los pasé, pero se los leo, dice, aquí en el mundo ten muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Ese es
un versículo clave y es algo que siempre tenemos que recordar. El hecho de que, ¿por qué a mí o por qué me pasan estas cosas? Justo lo que platicamos ahorita, el sentirse culpable, ¿no? Victimizarse. Pero entender que eso Dios, o sea, Jesús nos lo dijo. O sea, aquí van a tener dificultades, pero no se preocupen. Yo ya vencí eso, ¿no? Ya vencí al mundo. Es increíble que a pesar de que todo lo que le pasó a José, se demuestra que Dios siempre estaba con él. Yo cuando leo este versículo, en serio me da mucha ilusión que el día de mañana la gente pueda decir, yo me llamo Jesús, entonces va a quedar medio raro, pero, o sea, de que Dios estuvo con Jesús, ¿vale? Entonces, y Dios estuvo con María y Dios estuvo con Becky en todo lo que hacían. Para entender eso hay que, o sea, pues hay que entender las promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces, algo que me gustaría recalcar de la vida de José es que tal vez su vida real, visual, no lo vivió en libertad, pero él vivió en libertad interna, siempre teniendo límites y principios que fueron aquellos que le dieron la libertad ya física que todos podemos ver y admirar, siendo él el gobernador de Egipto, el segundo al mando. Entonces, todo lo que vale la pena se pelea en lo secreto, ¿sí? Se pelea en lo individual. La vida de José demuestra eso, que su pelea fue con base a sus principios, fue con base al propósito. Muy bien. Seguimos con lo que platicábamos de una vez que te pones límites, también es importante que nos enfoquemos ahora en otra cosa. Como en el caso de José, me gusta mucho esta parte en la que lo acusan de temas ahí con la esposa de Potifar y cómo él en vez de quedarse y tratar así como que no, yo soy bien firme y bueno, firme en la fe y bueno y claro que me van a creer, no, se fue, huyó. Entonces, es muy importante como recalcar este tema porque no se refiere Dios que te dé una salida en que te quedes ahí, te dé la suficiente fuerza como para, sí, me voy a poner al tú por tú con la tentación, ¿no? Porque no vamos a poder. Eso es tratarlo de vivir en nuestras fuerzas. Lo que hace Dios es que nos dice que nos da una salida, como le dio la salida a José, que pues sí, se fue. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos enfocar en otra cosa, en otras cosas? Por ejemplo, en el ámbito social, como lo vemos en el Pentágono, nosotros quisimos hablar de las apariencias. Libérate de esas apariencias que te impone la sociedad, que tienes que cumplir, incluso nuestros papás, incluso la iglesia, en fin. Tenemos por donde sea, por donde quieran verlo, apariencias que nos obligan como que a ser exactamente como las demás personas quieren que seamos y no lo que realmente somos. En 1 Samuel 16:7 dice, pero el Señor dijo a Samuel, no mire su apariencia ni lo alto de su estatura. Esto se refería a David. Después de haber visto Samuel todos los hermanos de David, era el último y el menos esperado que fuera el que iba a ser el rey, ¿no? No mire su apariencia ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado, refiriéndose a su hermano, a uno de sus hermanos, porque el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Por eso se fijó en David, no por su apariencia, no porque estaba guapo, no porque estaba alto, no porque estaba como lo que nosotros tal vez a simple vista veríamos, ¿no? Entonces, aquí es algo importante recalcar que cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, nosotros podemos tener la capacidad de poder ver el corazón y no las apariencias. Entonces es muy importante que nos sintamos capaces de poder ver más allá de lo que puede aparentar una persona. En nuestro caso, si nosotros nos queremos liberar de las apariencias, debemos de dejar de seguir personas, y esto me refiero en redes sociales, en tu día a día, con tus amigos, etcétera. Deja de seguir personas que lo único que provocan en ti es envidia, celos, amargura, frustraciones y que te invitan a ser alguien que no eres, porque generalmente cuando estamos en la escuela, en el grupo de amigos que tenemos, pues nos metemos tanto en ese estatus, en ese grupo de amigos que incluso dejamos de ser nosotros mismos y Dios no quiere eso. Entonces,
ok, dejas de seguir a estas personas y luego ¿qué haces? O sea, no, ya no vas a tener amigos o qué onda, ¿no? Sigue a personas, la salida que Dios te da, enfócate en otra cosa, sigue a personas que te inspiren, te motiven y te impulsen. Esto incluso puede dejar de seguir a las personas que te causan esto en Instagram y empezar a seguir cuentas que verdaderamente te impulsen y te motiven a tener un matrimonio como el que ves ahí, que también, bueno, son apariencias, ¿verdad? No sabemos exactamente la vida detrás de las fotos, pero bueno, al final nosotros sabemos cuándo es cuando nos está afectando. A mí en lo personal, varias veces me he salido de Instagram por meses o por semanas porque empiezo a seguir a personas o incluso amigos míos que, no sé, están viajando todo el tiempo, están jijiji, jajaja con su familia y bien padre la relación y así, y quieran o no, en lo personal a mí me empieza a afectar. Me empiezo a frustrar, empiezo a pensar como, ¿por qué yo no tengo eso? ¿Por qué yo no estoy ahí donde están ellos? Entonces, ¿sabes qué? Ok, me salgo de las redes sociales temporalmente y me enfoco en otras cosas, que además esto lo ligamos al tema profesional, que seamos sabios en que nos enfocamos en nuestro tiempo. No sé si quieren agregar algo más. Bueno, yo sí quisiera agregar una cosa ahí. Es que les hablamos de este tema de que te liberes de las apariencias y lo primero que se nos viene a la mente son las redes sociales, ¿verdad? Porque evidentemente es el problema de nuestra generación, ¿no? El estar esclavizados a apariencias, estándares que tenemos que cumplir y la realidad es que pues Dios ya nos liberó de todas esas cosas. Dios nos hizo y no se equivocó en cómo nos hizo. Y somos valiosos tal cual, ¿no? Pero creo que otro punto en el tema social es que también podemos aparentar ser espirituales, ¿no? Y a esto, no sé si lo han escuchado en las iglesias, es mucho de guardar tu testimonio, ¿no? Y Dios no quiere que guardes tu testimonio, quiere que seas como un David, 100% transparente en tu corazón, en las cosas en las que fallas y qué es lo que necesitas para desarrollar ese carácter y poner límites, ¿no? Entonces, yo recuerdo que antes, cuando no estábamos aquí en estudio, existía otro grupo en el que yo me sentía así como, hay demasiadas apariencias, o sea, parecía competencia en quién escucha más worship songs o quién escucha más predis y contaban su testimonio y era yo me levanto y desayuno cereal cristiano y después leo la Biblia todo el día y después ceno y veo películas y series cristianas todo el tiempo. Y era como, yo ni Jesús leía la Biblia todo el día, o sea, él estaba interactuando con las personas, ¿sí? Entonces, no tenemos que aparentar ser espirituales o guardar nuestro testimonio por el que dirán, porque todos somos humanos y todos fallamos y la verdad es que todos tenemos áreas de nuestro carácter que son débiles y que la razón precisamente por la que estamos aquí es porque anhelamos liberarnos de todas estas cosas que nos mantienen esclavizados. Entonces no tienen que cumplir ni con los estándares que ven en las redes sociales, ni tampoco con un estándar cristiano que hasta tienes que usar cierto lenguaje y ciertas palabras. La realidad es que no. La realidad es que Dios quiere que seas bien neta, ¿no? Entonces... No, siguiente. Muy bien. Bueno, relacionado al tema de ser intencionales o cuidar en qué nos enfocamos en nuestro tiempo, en el tema profesional, hablando del tema del trabajo, en el tema de la escuela, de la universidad, en la etapa en la que estemos, el tema es súper importante y creo que todos en algún punto nos hemos sentido mal por ser demasiado procrastinadores. Yo en lo personal, híjole, 4 de los 7 días de la semana me siento así. Secundo la emoción. Sí, entonces es muy importante hacer un análisis de nuestras prioridades y como dice Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón, ahí también estarán tus prioridades. Eclesiastés 3:1, en esta vida todo tiene su momento, hay un tiempo para todo. Eso también es súper importante conocer también en la etapa en la que estamos y no tratarnos de mover, ¿no? O sea, a vivir otras experiencias que no nos corresponden. En este punto, nosotros quisimos recalcar el ser intencional con nuestro tiempo, ¿no? Usar, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, usar las apps de control de tiempo, que ya muchos teléfonos tienen incluidas,
prioricemos, y si no sabemos priorizar, pidamos ayuda. Oye, hay muchas, incluso personas que ya pasaron por lo mismo que tú. No sé en qué enfocarme, puedes llegar a preguntar y las personas que te rodean te pueden ayudar y te pueden dar un consejo. Las personas maduras en la fe, incluso tus papás, cuando no tenemos ese enfoque de, oye, pues es que tengo muchas cosas en la bandeja, no sé en qué enfocarme, podemos pedir ayuda, ¿no? Por ejemplo, pasamos mucho tiempo en redes sociales, jugando videojuegos, durmiendo, viendo series, eso es perder el tiempo, ¿no? Cuando no lo hacemos intencional. Cuando decides, voy a pasar 15 minutos en Instagram, ok, sé firme y bloquéate el tiempo, o sea, que te cierre la app, ¿no? Ok, ya me voy a bloquear ese tiempo, ya no voy a usar 3 horas Instagram al día, voy a usarlo 1 hora, ¿está bien? Ok, esas 2 horas en las que usabas tu tiempo en Instagram, ¿ahora en qué las vas a enfocar? En leer algún libro, en hacer ejercicio, La Biblia. en leer la Biblia, pasar tiempo de calidad con tu familia, pasar tiempo de calidad con tus amigos, ordenar tu cuarto, que creo que es lo más importante ahorita en nuestra etapa, el tener al menos nuestra cama tendida. Y es no nada más ponerte el límite y cerrar la app a los 15 minutos, a la hora, sino, ok, ese tiempo que tenía o que en el que me lo gastaba, ¿ahora en qué lo voy a enfocar? Pues en algo que sí nos genere valor. Yo algo que he encontrado muy práctico con este tema es entender que hemos escuchado que la vida es un balance, ¿no? Sin embargo, como que yo tenía conflicto con eso, porque un balance, pues, es tener nivelado en una balanza, pues, el mismo peso, ¿no? Pero no te va a llevar lo mismo, la escuela que ordenar tu cuarto. Entonces decía: "¿Cómo voy a balancear eso?". O sea, como que no entiendo por qué. Y llegué a la conclusión también de que la vida es agarrar un ritmo, ¿sí? Hay etapas en la vida en que tu ritmo puede ser un poquito más acelerado, un poquito menos acelerado, pero entender que necesitas un ritmo, porque ser arrítmico te va a causar un problema. Entonces, oye, ¿tu ritmo cómo es? O sea, ¿qué te demanda tu día? ¿Qué te demandan tus objetivos, tu propósito? Y empiezas a marcar un ritmo en cada uno. Y creo que ahí se ordenan tus prioridades, ¿no, Jesús? Correcto. Porque cuando uno monitorea en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, pues es como lo dice este versículo, en eso está nuestro corazón, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta realmente qué es lo que más nos importa y pues ahí tenemos que ordenar nuestras prioridades. Muy bien. Bueno, el siguiente punto del que les queremos hablar es el físico y a este le pusimos que te liberes de lo que consumes, ¿no? Y creo que la otra vez hacían esta pregunta de qué cosas podemos consumir, ¿no? Algunos decían comida, otros decían, bueno, puedo consumir, pues sí, lo que ingieres en tu cuerpo, pero también lo que ingieres, o por así decirlo, lo que entra por tu vista, ¿no? Por tus oídos, etcétera. Y en este tema, algo que vemos que es difícil ponerse límites cuando se vuelve una adicción. Háblese de la comida, háblese de Instagram o de las series o de lo que sea, ¿no? Los videojuegos. Yo sé que todas estas cosas constantemente estamos bombardeados porque nos quieren esclavizar y robarnos nuestro tiempo. Y una de esas cosas también es, pues, lo que les mencionaba, lo que entra por nuestra vista, ¿no? Y la semana pasada mencionaba también en la predicación cómo hay un tema en lo que consumes que te puede esclavizar como lo es la pornografía. Sé que es un tema que no se habla mucho en la iglesia porque puede ser tabú o lo que sea, pero vemos que es muy importante no solamente hablar de drogas, alcohol, etcétera, porque todas estas adicciones son evidentes. Sin embargo, ese es un tema que la mayoría lo hace en secreto, ¿no? Y lo mencionaba hace rato Deira, como cuando estamos haciendo algo en secreto que no saben nuestros papás, etcétera, pues es algo que realmente cargamos con esa culpa, ¿no? Ese cargo de conciencia. Y la verdad es que la Biblia es bien práctica, no se mete en temas de cómo tienes que lidiar con este tema sexual, ¿no? Sino el versículo que pusimos aquí es 2 de Timoteo 2:22, que dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles, ¿no? Todo, tanto lo que ves con tus ojos, que es lo más importante, como lo que escuchas, porque sé que es difícil en la sociedad en la que vivimos, está completamente hipersexualizada. Digo,
cantante número 1 a nivel mundial es Bad Bunny, que pues no me van a negar que sus letras no es como que te influyen a cierto tipo de cosas. No estoy diciendo aquí quien le guste que esté mal, pero mi punto es ese, que eso es un estímulo, ¿sí? Y hay muchas cosas que nos estimulan. Cuando yo comencé a salir con Beto, algo que me, algo que me impactó de su carácter, una convicción que él tenía, es que una vez estábamos aburridos viendo Instagram, nada más estábamos scrolleando en su celular porque a mí se me había acabado la pila. Y en eso como que salió una foto de pues una chava que había ido a la playa, estaba en bikini así. Y como que, pues X, ¿verdad? Yo no estaba pensando mal ni nada, pero Beto nada más entró a su perfil y la dejó de seguir. Y ya, se regresó a Instagram, a su homepage y seguimos viendo cosas, ¿no? Y yo dije, ¿qué onda? O sea, como que, no sé, No es normal. no es normal, no me lo esperaba, ¿no? Pero realmente, y él me dijo, es que es una compañera de trabajo, perdón, de la escuela, pero, o sea, aunque sea compañera, lo que tú quieras, no me gusta de estar viendo esas cosas, ¿no? Y también por respeto a ti. No saben o sea, lo que me impactó, el respeto que me dio hacia él, no sé, o sea, como que me sentí protegida, amada, realmente respetada y dije, qué padre, o sea, no tuvo de que, es que el compromiso de que se va a dar cuenta el unfollow, nada, o sea, simplemente fue, yo cuido lo que veo. Y eso fue algo que me dijo, yo realmente cuido mucho, o sea, es una convicción que yo me propuse y que cumplía pues desde antes de salir conmigo, ¿verdad? Pero ahora pues todavía más, ¿no? Entonces fue, no sé, para mí les digo que fue un shock el ver eso y pues claro que me enamoré más. Bueno, Volviendo al tema, volviendo al tema, este es el consejo práctico. Realmente cuidas lo que ves, porque eso, todo lo que te estimula empieza desde tu cerebro, empieza en tus pensamientos, ¿no? Por lo tanto, el consejo es que cuides lo que ves, lo que escuchas, el contacto físico. La otra vez leía un estudio que decía que la mayoría de los jóvenes iniciaba su vida sexual a muy temprana edad, pero todos empezaban porque pues había precisamente como ese contacto, o sea, no era de que se hacían novios y ahora sí, de que de la manita y el beso, no, tenían ya su primer contacto físico desde antes y por eso los llevaba a una relación, ¿no? Entonces, todo lo que incite a esa intimidad y lo que la estimula, realmente los va a llevar o nos va a llevar a caer, ¿no? Por eso Dios dice, ni lo enfrentes, simplemente huye, ¿no? Que fue lo que hizo José. Y la otra vez escuchaba una frase que me impactó mucho que decía, ni Sansón, que fue el hombre más fuerte que existió en la tierra, ni Salomón, que fue el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, porque así también lo dice la Biblia, ni David, que fue el hombre con el corazón más íntegro y más transparente delante de Dios, pudo resistirse a ese tema sexual. Todos cayeron. ¿Qué nos hace pensar que nosotros, que no somos ni los más fuertes, ni los más sabios, ni los más íntegros, vamos a poder tener un límite, ¿no? Entonces el consejo es simplemente huye, ¿no? Y por eso la recomendación en general es no tengan noviazgos prematuros, porque la realidad es que si en un tiempo determinado no tienen esa visión de casarse, van a fallar, ¿no? O sea, es un tema bien fuerte. Y digo, los tres tenemos relación, creo que los tres podemos decirles, claro que existe atracción física, digo, si no, pues no estaríamos con nuestras respectivas parejas. Pero la otra cosa que Dios nos dice es que, a ver, la huida es temporal, o sea, la solución, si tú, o sea, tienes ese deseo natural, sexual que todos tenemos porque somos seres humanos, la solución es que te cases. Dios dice, huyes o el que se esté quemando, cásese, ¿no? Así lo menciona Pablo. Y es que esa es la forma en la que Dios diseñó que tú vivas plenamente tu sexualidad. No hay lugar más seguro y más pleno en el que puedas realmente vivir tu sexualidad que en el matrimonio, ¿no? Entonces, es por eso que les comentábamos, bueno, un límite que deberías ponerte a ti mismo si quieres tener esa plenitud que Dios anhela en tu vida es
no tengas noviazgos prematuros y cuida lo que ves, ¿no? Entonces, eso era lo que les poníamos aquí. Busca pasatiempos. La otra parte de este versículo me encanta porque dice, en cambio, o sea, en cambio de todo lo que estimula las pasiones juveniles, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro, ¿no? Entonces, en lo que tú te estés preparando porque tu anhelo sea casarte, busca pasatiempos, trabaja en tu carácter, porque la realidad es que llevar una relación sana y estable requiere de mucha intencionalidad, ¿no? Y de mucha madurez. Disfruta de tener amistades sin un compromiso mayor como lo es un noviazgo, que ahorita no ves planes de casarte, ¿no? En determinado tiempo. Y disfruta de tu vida, prepárate, hazte competente profesionalmente, disfruta tus hobbies, tus pasatiempos, desarrolla tus talentos, etcétera. Hay muchas cosas realmente que podemos hacer y no necesitamos tener un compromiso mayor del noviazgo, ¿no? Porque la realidad es que, pues ahorita lo mencionabas, amiga, que vamos a caer porque somos seres humanos, entonces pues Dios nos da la salida y la salida es esto que les pusimos aquí, ¿no? Así es. Yo creo que me gustaría, o sea, como cerrar el tema que platica Valeria, que es que el matrimonio, y esto lo vi en un reel, eh, porque lo dicen que lo leyeron, ¿verdad? Pero no, yo lo vi en un reel, que es que el matrimonio tiene como propósito, primero, tiene un propósito el matrimonio, ¿vale? Entonces, más allá de que está bonito, de que la familia, lo que sea, o sea, tienes que tener un propósito en tu relación para llegar a un matrimonio. Debe ser el honrar a Dios, ¿vale? Con ese propósito claro va a llegar otras cosas muy buenas, que va a ser, pues, ser feliz con tu esposo, con tu esposa, tener un amor fuerte, tener una familia y todo este tema. Sin embargo, algo que me llamó mucho la atención y es algo que tenemos que recordar porque estoy seguro que no lo hemos, o sea, que no va a ser la primera vez que lo escuchemos, es que si tú de soltero o de soltera no eres feliz y tratas de buscar esa felicidad, ese gozo en otra persona, ya está turbio ahí. O sea, realmente ahí ya no vas a encontrar nada porque la otra persona es una persona igual que tú y se va a equivocar y te va a hacer daño y te va a sentir, o sea, te va a hacer sentir de alguna manera en la que te sientas tú herido. Entonces, ¿quién te puede dar ese gozo? Dios. Primero hay que establecer la relación más importante en lo individual, que es con el Señor, para que luego tu matrimonio tenga un propósito mayor, que es honrarlo a Él. Si no eres feliz de soltero, no lo vas a hacer feliz de matrimonio tampoco. Y si no te controlas de soltero con todo lo que consumes, tampoco te vas a controlar cuando entres a una relación o cuando te cases. Next. Muy bien. El tema familiar es algo que hemos venido platicando. En este tema hemos visto este versículo que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ese es un tema bien importante, porque en mi contexto familiar particular, el tema, desde que yo escucho de la palabra, escucho de Dios, mi familia pues no es creyente aún. Entonces, yo entiendo cómo Dios ve pues mi vida, cómo Él ve que tengo un propósito, que tiene límites, tiene principios, y yo, y yo pues tenía que aprender. Y en un contexto familiar en donde se convive todos los días, era muy difícil para mí muchas veces sentirme que era un hijo que honrara a mis papás, porque muchas veces las recomendaciones eran muy distintas. ¿Sí? El hecho de vivir mi juventud para ellos era muy distinta como Dios lo decía. Entonces, mucha frustración, mucha confusión, o sea, yo me sentía muy, o sea, pesado, o sea, de decir, oye, es que yo quiero honrarlos, pero yo sé que está mal y no les quiero decir que están mal porque decirles, es que Dios dice, pues yo me voy a sentir así como que pues, sácate de la casa, ¿no? O sea, realmente ellos pues me dieron todo lo que ellos me pudieron ofrecer, que fue una casa, alimento, todas las herramientas que a ellos tal vez en su momento nunca tuvieron oportunidad y esa era la manera en que ellos me demostraban amor. Entonces yo entender eso fue primero dejar como que a un lado mis papás aquello, mis papás lo otro
y empezar a entender que ellos son unas personas igual con heridas como yo. Entonces ellos siguen siendo personas que trabajan en ese aspecto. Lo segundo fue el conocerlos. Sorprendentemente, el hecho de convivir con tu familia, el día a día no te da la seguridad de que realmente conoces a cada uno de los integrantes. Entonces, desde el punto de vista de pasar un tiempo de calidad con ellos. Oye, pa, vamos a cenar. Oye, ma, vamos, te acompaño. Tus hermanos, oye, sé que te gusta esto, vamos. Y eso va a abrir una brecha muy importante para que puedas conocer su pasado, para poder amarlos y entenderlos más como son contigo. El hecho de perdonar es fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces nos ponemos nuestra actitud de es que ellos están mal o ellos me hacen daño, yo soy la víctima y todo este tema. Y este versículo en particular fue de impacto para mi vida porque dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Punto. Si tú no puedes perdonar, es porque realmente no has conocido a Dios. Porque con qué condición fuimos tú y yo delante de Dios cuando nos perdonó. Te aseguro que tal vez fue peor que lo de nuestros papás. Porque todos nuestros papás nos soportan nuestros berrinches y nuestras actitudes y nosotros vamos con Dios, nos perdona, nos renueva, pero todavía, perdón, mis papás no, yo no perdono a mis papás. Entonces, y el último es aprender cómo reciben amor. Este fue una prédica que me gustó mucho, que es entender cómo ellos reciben amor y poder llenarles el tanquecito de amor a ellos también. Y a mí me gustaría complementar lo que dice Jesús. En mi caso, mi familia o la historia de Jesús es similar a la mía. Mis papás, mi familia tampoco es creyente. Y creo que ahorita a mi edad y el ya estar trabajando y el empezar como que a independizarme, pero siguiendo viviendo en su casa, de repente choca esa idea de cómo hacer las cosas, ¿no? O de cómo llevarse entre el matrimonio, o sea, entre ellos, cómo yo quiero llevarme con mi esposo, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención entender este tema de que la forma de mis papás, su fórmula de matrimonio, de cómo hacer las cosas, es suya. Esa fórmula no es mía, porque eventualmente yo la voy a formar con mi esposo y va a ser única. Y nuestros hijos van a ser otra fórmula en la que cuando estamos pequeños, cuando estamos en nuestra casa, nos están instruyendo, enseñando, pues nuestros papás tratan como de abrazarnos o de inculcarnos su fórmula. Y esa fórmula nos hace, o su forma, nos hace lo que somos ahora. Pero, como dice el versículo, dejará al hombre a padre y a madre y se unirá a su mujer. Y así es la secuencia, ¿no? Cada pareja va teniendo sus fórmulas de cómo hacer las cosas, de cómo fluyen y cómo se tratan en el matrimonio, pero eso no quiere decir que la fórmula tuya con tu esposo o con tu esposa va a ser la misma. Pero tampoco quiere decir que le vas a restregar a tus papás, tampoco quiere decir que vas a restregarle a tus papás que la forma en la que ellos hacen las cosas está mal, porque eso ya no es honrarlos, eso ya es ser orgulloso y tratar de imponerle las ideas que tú traes, ¿no? Aquí el tema es amarlos, escuchando sus consejos, escuchando la forma en la que ellos ven la vida y tomando lo bueno, lo que queramos o lo que creamos que nos va a servir y aplicarlo a la nuestra. Esto ahorita creo yo que a nuestra etapa lo vemos muy palpable los tres con nuestras relaciones y en la etapa en la que estamos viviendo, que tomamos lo mejor que necesitamos o lo que nuestros papás nos han dado, pero también le echamos nuestro toque con nuestras experiencias, con nuestra personalidad, nuestras experiencias en nuestro noviazgo y vamos a hacer esa nueva fórmula. No hay fórmula buena o mala, sino la que le sirva a cada matrimonio. Bueno, aquí yo quisiera también complementar a lo que dicen, si me permiten. Ustedes compartían que su contexto familiar es muy similar, ¿no? O sea, que sus padres a lo mejor no comprendían los límites que ustedes anhelan seguir ahora que conocen a Dios. Sin embargo, mi caso es diferente, ¿no? Mis papás sí son cristianos desde hace muchos años. Yo creo, yo tenía, no sé, 3, 4 años, no me acuerdo. Entonces,
pues a pesar de que ellos quisieron implementar límites de acuerdo a lo que ellos entendían y comprendían, iban aprendiendo acerca de la palabra de Dios, pues se les pasan cosas por alto, ¿no? Porque realmente no son perfectos, porque son seres humanos. Y a mí me ayudó mucho acercarme a conocerlos, no juzgarlos y realmente entender su contexto familiar. Ellos me pusieron los límites que a ellos les enseñaron sus papás, ¿no? Entonces, pues se les pasaron por alto algunas cosas que, claro que quien después sufrió la consecuencia por falta de límites fui yo, ¿no? Y fue algo que yo tuve que aprender porque no me habían enseñado a poner ciertos límites, ¿no? Y a lo mejor mis papás con todo el buen corazón del mundo, por ejemplo, eh, decían, no me ponían un límite con quien, cuando yo estaba adolescente, si yo quería tener novio o si quería salir con quien fuera, ¿no? Porque su mentalidad cristiana era, bueno, porque escuchen de la palabra, porque se salven, ¿no? Y yo sé que ellos lo hacían de todo corazón. Sin embargo, yo en esta etapa de mi vida entiendo que no es esa la fórmula, ¿no? O sea, yo creo que es más valioso establecerle límites a un joven que no sabe nada, ¿no? O sea, y que no ha experimentado nada en su vida porque vas a cuidar su corazón y vas a cuidarlo de las consecuencias que puedan venir más adelante, ¿no? Como un corazón roto, etcétera. Entonces, yo entendí que mis papás pues no comprendían bien ese límite de que no con todos tus amigos intimas. O sea, la realidad es que no todos sus amistades merecen conocer su corazón. Y poner un límite en eso, yo sé que es bien difícil porque aparte hablamos de cómo pues tienes que ser compasivo y transparente, etcétera, pero tienes que saber con quién no. Y ese es un límite que yo les comparto en lo personal. A mí no me enseñaron, pero es fundamental aprenderlo, ¿no? Y es algo que, de lo que decía ahorita Deira, yo es una fórmula que yo quiero llevar a mi matrimonio, ¿no? Saber enseñarle a mis hijos en qué poner límites y que realmente guarden su corazón para la persona correcta. Porque hoy lo vivo en mi noviazgo, compromiso, futuro matrimonio. Beto nunca había tenido novia y yo sí. Y la que carga con heridas soy yo, ¿no? Entonces, es algo que, ay, me pesa cada vez como que le doy vueltas, porque ¿qué hubiera dado yo por entender o que a lo mejor mis papás me hubieran prohibido, si quieren, que es diferente a la prohibición a los límites, ojo, pero que me hubieran prohibido así, yo me hubiera evitado muchos problemas, ¿no? Pero la realidad es que no fue así, ¿no? Entonces, es un límite que yo he decidido poner, ¿no? Y ahorita mencionaba Jesús al principio, el no conocer la ley no te absuelve de ella, ¿no? Bueno, lo mismo les decimos, no porque sus papás no les hayan enseñado a poner límites en ciertas áreas de su vida, no los absuelve de que ustedes anhelen aprender a ponerlos, ¿no? Y eso es algo que yo he decidido en lo personal. Las carencias que pueda traer por mi contexto familiar, no me voy a excusar en ellas, sino quiero desarrollar mi carácter y mi madurez en saber establecer límites. Siguiente. Bueno, el último punto. Sí. El último va a ser el espiritual. Si recordamos el pentágono, em, que vale la pena. Bueno, aquí está en la cima. Había visto otros que están como que en la base, el espiritual. En esta área de nuestra vida, viendo lo espiritual como una base, en donde van creciendo las demás ramas que ya platicamos, las demás áreas, es importante tener firme un tiempo devocional. Prácticamente, en mi caso, yo lo hago en las mañanas y es lo primero que hago, ¿no? O sea, poder como que escuchar qué es lo que Dios tiene preparado para mí, un mensaje, ¿por qué? Y no sé qué tan bien o qué tan mal o qué tan práctico sea, pero yo soy alguien que sobrepiensa mucho las cosas, ¿sí? Y muchas veces desconfío de las decisiones que tomo y tal. Pero empezar a escuchar lo que Dios piensa de mí y lo que Dios tiene preparado para mí al inicio de un día es lo que me hace estar meditando todo el día en eso. Entonces,
ya sea en el trabajo, con amistades, o sea, siempre mentalmente estoy meditando en lo que Dios me habló en la mañana. Y eso me ha ayudado mucho a permanecer. La otra es, escuchas la palabra y lo pones en oración también. O sea, al final somos personas que tienen preocupaciones, anhelos, miedos, objetivos, ansiedades, lo que sea. Y Dios precisamente es la línea directa que tenemos con Él para poder expresarles todo esto que tenemos en el corazón. Pero ojo, si tú oras y tú tienes un devocional y no haces nada, alucinación, la verdad. Al final de cuentas, en la palabra vemos a personas que, o sea, teniendo una relación con Dios, todo es y le creyó a Dios e hizo lo que estaba como que en la promesa, ¿sí? Entonces, ¿qué nos falta? Tomar acción en fe. Las fuerzas que necesitamos tú y yo para poder ver cumplido la promesa de Dios, solamente va a venir de conocerlo a Él y de tener una relación personal con Él. No tienes que comparar tu relación personal con Dios con la de la persona que está al lado de ti. No tienes. Al final, tú tienes un corazón distinto, promesas que Dios tiene para ti, y es eso lo que te vaya a llevar a tomar acción para ver esas promesas realizadas. Algo con lo que también me gustaría ligar a este punto del espiritual y lo que poníamos como título era, libérate de las ideologías que no se alinean a lo que dices creer, ¿no? Y lo que dice Jesús, o sea, el pasar este tiempo devocional, tu tiempo de oración, etcétera, Dios es bien claro en que es la palabra de Dios es lo que realmente transforma tu mente y tu corazón, ¿no? Entonces te vas a poder deshacer de las ideas que te confundan, porque hoy en la sociedad en la que vivimos escuchamos todas estas ideologías que están basadas en cómo me siento. Si yo me siento bien hoy o mal o lo que sea, o me siento ansioso o me distraigo, ya tengo ADHD y, o sea, es todo subjetivo a cómo nos sentimos. Y la realidad, o sea, el mundo real no es así. La realidad es que hay en el plan de Dios objetivamente lo bueno y lo malo, ¿no? No de acuerdo a cómo te sientas. Entonces, en el área espiritual necesitamos definir cuáles son nuestras convicciones y vivir de acuerdo a ellas, ¿no? Y el pasar el tiempo con Dios, el conocerlo mejor a Él y el conocernos a nosotros mismos también, es lo que nos va a ayudar a liberarnos de todas estas ideas que hoy escuchamos, feminismo, LGBT, etcétera, etcétera, porque a veces como que nos queremos amoldar a que sí soy cristiano, pero pro-choice, pro-aborto, sí soy cristiano, pero también apoyo a la comunidad LGBT, o sea, todas estas cosas. No estoy diciendo que los odien, etcétera, porque luego nos quieren decir que es un mensaje de odio y discurso de odio y bla, bla, bla. Bueno, no, sino que tú sepas bien tus convicciones. ¿Cuáles son? En lo personal, mi convicción es que Dios es el dador de vida. Así lo dice la palabra de Dios. Por ende, el único que puede quitar la vida es Él, no yo. Entonces, mi convicción es, yo no estoy a favor del aborto, pero porque yo baso mis creencias y mi convicción en el principio de Dios. Ya no es lo que Valeria opina, es lo que Dios opina, ¿sí? Entonces, y el entender esto claro que es todo un proceso, ¿no? Y es el proceso de conocer a Dios y amarlo a Él por sobre todas las cosas, incluso por lo que yo sienta. Porque qué tal si un día yo me levanto y, bueno, claro que no, ¿verdad? Pero tuviera un embarazo no deseado y me siento presionada y me siento que no voy a poder y como si, bueno, ya terminé la carrera, pero si no hubiera terminado la carrera, no sé, ¿verdad? Entonces está subjetivo a cómo me siento. Y cómo me siento en ese momento, si no puedo cargar con un bebé, etcétera, no sé. Pero como no está basado mi convicción en cómo me sienta en ese día o si sucediera tal circunstancia, pues entonces está firme en la convicción que es el principio de Dios. Pero no la tuviera, si le soy sincera, si no pasara ese tiempo con Dios, como
Jesús nos lo acaba de describir tal cual, en un devocional, en la oración, en tomar acción, porque aparte esa es otra cosa, ¿no? Yo a lo mejor podría pensar así, pero si no lo expreso, o sea, si no tomo acción y me comprometo, ahorita me están grabando y esto se va a subir a YouTube, o sea, si no me comprometo a lo que estoy diciendo, a ver, Valeria Gómez no es pro aborto, me van a odiar, me van a linchar, a lo mejor mis amigas, ¿verdad? Pero realmente esa es la cosa, que esa es mi manera de tomar acción, ¿no? Y bueno, eso finalmente te hace vivir libre. Yo no estoy tratando de ocultar o aparentar o encajar en una ideología o en algo de la sociedad. Realmente yo vivo libre, libre de lo que la gente espera de mí. Y realmente era lo que les poníamos al principio. No hay manera de vivir más libres que bajo los límites que Dios establece para nosotros, ¿no? Correcto. Ok, pasamos a la última diapositiva ya para que nos... El último punto que queríamos poner era invitarlos a que se acerquen en libertad a compartir sus retos y desafíos. La realidad es que nadie es perfecto, el único perfecto fue Jesucristo y ese es nuestro único estándar y nuestra única aspiración y de quien buscamos la única aprobación, ¿no? De nadie más, de esta sociedad y de nadie, de nuestros papás, etcétera. Y bueno, como nadie es perfecto, todos tenemos áreas en nuestro carácter, que lo mencionaba hace rato, que son débiles, seguimos trabajando en ellas, pero a veces por más, como mencionaba de ir al principio, por más que me quería poner límites y me esforzaba y decía esto ya no lo voy a cometer y volví a caer, bueno, es que somos seres humanos y Dios nos dice, ¿no? Que realmente vamos a caer, pero eso no significa que no deberíamos de aspirar a no caer, ¿no? Es por eso que es necesaria una red de apoyo para darle seguimiento a lo que tú ya has decidido, tus convicciones. A mí me sirve en que si cualquier cosa que veo en Instagram o lo que sea, o de repente el 8 de marzo y como que, ay, mi sentido de, bueno, soy mujer y también me quiero liberar o lo que tú quieras, el yo a platicarlo con quien sea, con mi maestra de discipulado, por ejemplo, me pone un regresarme a lo que son los límites, en donde sé que Dios me está dando una vida plena, donde sé que vivo feliz, ¿no? Y no que no necesito todas estas cosas que me venden por otra parte. Entonces, este versículo que poníamos aquí es Gálatas 6:2, que dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. De hecho, lo ponía de ir en los pasos para liberarte. Y dice, y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Entonces, necesitamos ayudarnos a los unos a los otros. No nos ven aquí y que nos pusieron al frente compartiendo porque seamos perfectos. La realidad es que no, es que ya hemos vivido muchas cosas y sufrido las consecuencias. Y lo que nosotros anhelamos es ayudarlos para evitarles precisamente muchas de las consecuencias que nosotros ya sufrimos. Y esa es la razón por la que queremos que no pretendan que todo está perfecto en sus vidas, porque la realidad es que tampoco en las nuestras. Y por eso el compartir en libertad y decir, ¿saben qué? Batallo con X o Y cosa, yo no sé ponerle límites a mis amigos del sexo opuesto, yo no sé cómo ponerme límites en el área de la pornografía, yo no sé poner límites en lo que sea que tengan en su corazón y en su mente. Bueno, realmente se pueden acercar a sus maestros. Está mi tío Gil, que realmente se los digo porque me ha tocado acercarme, es a todo dar, no los va a juzgar, no está para señalarlos o para divulgarlo o para que se avergüencen, ¿no? Todos el staff que vende estudio tenemos la intención y el anhelo de que ustedes vivan en esa libertad, ¿no? Entonces, esa es la invitación, que podemos darnos ánimos los unos a los otros y ayudarnos a cargar con todo lo que traemos. Sí, pues el grupo sí puede ir pasando. Em, Bueno, pues en lo que viene el grupo y van subiendo, esta última parte que comenta Vale y que comentan los chicos, realmente, digo, yo podría estar aquí todos los sábados aventándoles consejos, recomendaciones, principios de la palabra, pero hay un grupo
que son ustedes, lo forman ustedes. Y esa parte no la pierdan. O sea, realmente siéntanse en libertad de aceptar y levantar la mano y decir, y no sé, la regué, no sé qué hacer. Ahorita, pues dentro del grupo de jóvenes, estos son los jóvenes más viejos, ¿no? Entonces, sí. Pero pero de ahí les va a tocar a ustedes. A mí me encantaría de ahí ver a Emilio aquí, a Krista, a Vivi, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque van a venir otros. Hoy aquí está Emiliano que vino, ¿no? Entonces, y hay varios. Me encanta ver aquí a las primas también que las queremos mucho y que vinieron. Pero el punto es, háganlo en libertad. O sea, no es guardar una religión, es lo que menos quiero, sino realmente quieren tener una relación con Dios, llévense con las personas que tienen una relación, con la que ustedes pueden también tener una relación. Entonces, aquí están estos chavos, aquí estoy yo, lo que necesiten, pero que se den cuenta que se puede. Se puede vivir en libertad, sin religión y teniendo realmente una buena relación con Dios y con sus amigos, y en su casa, y en lo profesional, y en la escuela, y por todos lados. Así que Dios los bendiga. Próxima semana hay reunión. Entonces, por aquí los esperamos y los dejo con el grupo.